¡Hey! Hola, ¿qué tal, gente? Yo soy su amigo Rocco y en esta ocasión vamos a estar haciendo reacciones. Claro que sí, como no, con mucho gusto. Todas las reacciones que me he estado dejando, que han sido bastantes. Últimamente me han dejado muchas de Dimash, así que creo que va a haber mucho de Dimash hoy. Y era como les decía, traen mucho tema ahí con las últimas reacciones que he estado haciendo, así que fuerte, se pone fuerte este rollo. Se ponen muy intenso. No es un concierto, no es un nada. Este va a ser un mix de lo que se hizo en este ensayo y de lo que se realizó en vivo. Entonces, pues, pudiéramos ver que sería todo esto, pero el audio es el que va a ser con un mix entre esto y lo que sucedió en vivo. Ok, a ver. Ah, ya, sí sentí aquí perdón que lo regrese. Sí sentí, mira. Aquí se escucha lo que es el audio de aquí y luego se empezó a matizar, se empezó a escuchar donde entró el audio del otro audio. Bueno. Ahí. Se hizo más grande. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars and other worlds. Sí, nos podemos dar cuenta por el golpeteo de los palillos. Ya no quedaron con ese tan secos en el ambiente. Ya se quedaron nada más marcados así. Hasta ahí. Y se quedaban más amplios. Y ese vacío de sala se eliminó porque ya no. Eso es lo que les explico. Es que lo les explico y ustedes creen que es para ofenderla. Ella canta muy bien, ya sabemos que canta muy bien. Simplemente me llama la atención lo que sucede y las veces que realizan las personas o ella misma, que fue el caso de los videos que vi. Y luego salen ofendidos. No se ofendan, no estoy haciendo nada malo. Ni siquiera es crítica. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Me encanta ver este tipo de cosas. Que como coordina el maestro a todos los músicos y como todos los músicos siguen las partituras y están pegados y conscientes de tiempo y forma de cómo se tienen que hacer ciertas cosas, donde tienes que entrar y donde tienes que hacer sí, no, que está muy chido. Me gusta mucho ver admirar este tipo de trabajos. Realmente es eso. Y en conjunto al vocalista, la persona que está al frente realizando lo que es la parte de la letra, está muy chido. Me agrada, no sé, me fascina mucho ver como que el detrás de todo lo que ya ves de frente y en una sola toma. Ver este trabajo me emociona mucho saber cómo trabajaron. ¿Viste? Le dio la pauta ahí y ahí mismo entró ella. Fíjate, cuando baja la mano, ese pequeño gesto lo entendemos. Igual estamos conscientes cuando estás realizando una canción, estamos conscientes en base al metrónomo, cuando tienes que entrar y cuando van a suceder los cambios. Esas son explicaciones de atrás.
Da igual si se les explique o no, si se ofendieron con lo de un micrófono, se van a ofender con esto. Ahí, va. Los violines. Ah, me encanta. Me mega encanta. Me encanta. Me super mega encanta. Cómo cantan ellos y cómo estuvo todo orquestado, todo realizado. Me gusta mucho. Pero hay que entender que aquí lo que se vio no fue lo que se escuchó. Lo que se escucha se parte o se pierde al principio. Por aquí. Mira. Ahí. ¿Viste? ¿Viste cuando cruza? Mira, mira. Se sigue escuchando ese golpeteo. Y se queda en el ambiente. Como es como matiz. Como ese pequeño eco de cuarto vacío. Escuchas hasta, puedes escuchar la respiración de la gente. Y ahí ya no escuchas ese sonido, ese aire de más que se encuentra en el ambiente. Que un micrófono bueno logra captar, que es lo que pasa aquí. Captas ese aire en el ambiente. Que un micrófono potente como de condensador o estos que ya van conectados digitalmente, los dinámicos, a la interfaz de audio, que las interfaces de audio ya eliminan esos sonidos. Por eso están aquí demasiadas computadoras. Déjame ver. Está más adelante. Debe estar una de estas, si es que están monitoreándolo de esa forma, debe estar conectadas allá. Y aquí. Aquí ya se escucha más grande todo y más cerquitas, como si estuviéramos ahí y no, porque todavía si estuviéramos ahí se escucharía ese. Es por eso que se escuchan diferentes en vivo y en estudio. Por esto que acaba de suceder aquí. Eliminas ese aire, esa ambientación que existe de forma natural. Se elimina en un estudio al tener un ambiente más controlado y con todo lo que te acabo de decir. Entonces sí sucede, sí lo tocan, sí lo practican, pero ya cuando lo editan sucede ese pequeño cambio que la verdad es muy sutil y es muy perfecto. No tan perfecto, pero sí es distinguible, pero sí es muy perfecto. Y tenemos este resultado. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. And all the es grandioso. Mira, aquí está. Aquí están las conexiones. Este de abajo también podría ser. Este de aquí. Será. No, es corriente. Nada más trae corriente. Acá está el maestro de mezclas. Él es el que tiene el control del audio. Totalmente. Pero insisto, de nueva cuenta, no está mal, está súper mega bien, está súper genial ver este tipo de cosas. Ver cómo se produjo en vivo y escuchar cómo terminó la mezcla. Es como ver cuando comienzan a construir una casa, ves el terreno solo,
y luego ves varillas, y luego ves block, y luego ves, o de lo que vaya a ser, y luego ves al final que ya tiene las luces, y que ya tiene todo, y que ya está pintado, y que es esto, y que es lo otro, y que es aquello, y dices tú, oh, no manches, está sorprendente. Pues es lo mismo que yo veo en este tipo de situaciones. Y es lo que me gusta ver, cómo se termina de construir. Eso es lo que está muy chido. Ahí corta donde ya termina. Y cambia el audio. Está muy chido. Y ya hasta que llegamos. Bueno, pues nada, familia, muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final del video. Ya sabes que si te gusta este tipo de contenido me puedes regalar un excelente like. Ya sabes que me puedes dejar tu comentario, tu duda o tu opinión en el apartado de comentarios en la parte de abajo. No olvides suscribirte, presionarle la campanita para que no te pierdas el contenido. Te llegan las notificaciones ahí de cuando subimos videos. Ahorita estamos haciendo los directos aquí en Twitch para que nos puedas acompañar e interactuar. Ha venido gente, ha estado con nosotros, aquí hemos platicado, hacemos reseñas, hacemos todo lo que ustedes me piden. De antemano agradezco mucho que se hayan quedado conmigo hasta el final del video. Muchísimas gracias por todas sus recomendaciones y sus buenos comentarios. Ya saben que los quiero bastante mucho y nos vemos hasta la próxima. Bye.